el link al grupo para que se Ah, vayan a conectar y informándoles que tenemos clase a las 3 de la tarde. listo, vale, muchísimas gracias, Bueno, Andrés. Bueno, entonces iniciamos nuestra sesión del 5 de junio del 2024 para los ATSO 20 y 21 de nuestra regional Valle del Cauca dentro del Centro de Electricidad y Automatización Industrial, pues, que venimos formándonos en el desarrollo, ¿cierto? Nuestras competencias para esta fase correspondientes a mi orientación, pues vamos a identificar las entidades y las relaciones planteadas, ¿cierto? Vamos también a realizar el diseño del modelo conceptual y lógico de acuerdo a un caso de estudio que nos expone el material y vamos también a empezar a hacer nuestro modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software que vamos a desarrollar como el proyecto de formación como tal y vamos a hacer nuestros primeros diagramas para el prototipo. Entonces, las bases dependen de cada uno de estos conceptos que nosotros vayamos interiorizando desde el ABC que tenemos que tener profe, en cuenta. disculpe, ¿Sí? ¿su merced está compartiendo pantalla? No, no, todavía Ah, no. Desde la ah, vez, no, estoy dando como una introducción para que ustedes sepan cuáles son las actividades. Igual yo se las presenté en la introducción que hicimos hace como 15 días, ¿cierto? Entonces esas quedaron allí ya. Igual ustedes también lo tienen en el cronograma. Entonces simplemente como para dar una introducción, una contextualización de lo que vamos a ir tocando. listo. No, sí, gracias. Quisiera saber si recuerdan algo de nuestra clase pasada. ¿Qué fue que vimos? Si recuerdan lo que hicimos, lo que más o menos les enseñé, lo charladito, pues estuvimos viendo muchas cositas. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes de la clase pasada? O nada. Eh, pues, profe, en mi caso, no he podido ver la grabación. Ajá, Bueno, profe, pues yo recuerdo que estuvimos hablando de bases de datos, de modelo de entidad-relación sí, y Su estuvimos viendo merced algo de mencionó MySQL. eh, la temática relacionada a bases de datos. eso. Entonces, Bueno, por allí sí. en mi caso, Se está como entrecortando, no sé si seré yo, será mi conexión o Andrés. Luis, Carlos, ¿tú le escuchas a Andrés? Sí, profe, es Andrés que está entrecortadito. Ah, bueno, Andrés. Mira que casi que no te escuchamos, entonces, si me puedes repetir, por favor, te agradezco. Ay, se nos fue Andrés. Seguro se le cayó la conectividad, se le cayó la señal. Entonces, bueno, Luis Carlos, me quedo contigo. ¿Ahora sí estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, ahora sí estoy acá compartiendo porque pues para que les quede también igual en la grabación y bueno, y ir identificando qué es lo que nosotros pues vamos a desarrollar. Y efectivamente, pues entonces hicimos algo muy rápido, ¿cierto? De lo que tenía que ver con las bases de datos, para qué servían, hacer una introducción de por qué utilizar las bases de datos. También miramos el material de curso que les dije y les recomendé que lo leyeran, que se empaparan un poquito de la lectura, ¿cierto? Entonces, esa era como la idea de que empezáramos a leer, a estructurar un poquito el conocimiento frente a este tema que vamos a desarrollar en esta fase. Hablamos un poquito de los componentes que tiene que ver el diagrama lógico o los diagramas de estructura para las bases de datos como tal, o sea, hablamos un poquito de entidades, hablamos un poquito de atributos, hablamos un poquito de valores, de cardinalidades, de relaciones, de su simbología, cómo se debe empezar a diagramar de la forma correcta y empezar
¿cómo les digo? Estructurar, pues ya un diagrama lógico, un diagrama de entidades. Entonces, hoy les tenía yo preparado, les tengo dicho, pero quisiera pues que todos estuvieran acá. Se agregaron 18 personas. Estamos con Sergio, porque es que yo apenas veo a Luis Carlos. No sé, Luis Carlos, ¿tú cuántos? Sí, profesor, lo estoy yo. Espérate, yo escribo de nuevo en el grupo a ver si alguno más se conecta. Listo. Hola Juan Camilo, buena tarde. Hola, buenas tardes. Bueno, ya estamos un poquito adelantándonos con Camilo a nuestra temática. Entonces les estaba explicando cuáles son las actividades que nos vamos a concentrar en esta fase. Tiene que ver con todo lo que significa identificar las entidades y las relaciones planteadas en el caso de estudio, que aparece pues en nuestro material. Y a partir de esos conocimientos básicos y que desarrollemos pues unas habilidades en las cuales empecemos a distinguir, empecemos a comprender, a identificar cada uno de esos componentes del diagrama lógico para estructurarlo o para llevarlo a cabo en nuestro programa o nuestro proyecto de formación finalmente. Esa es como la idea y ese es el foco en lo que tenemos que concentrarnos. Entonces, poco a poco vamos haciendo pues el ABC de los conocimientos teóricos básicos que debemos tener en cuenta para el desarrollo pues ya del modelo conceptual y lógico para nuestro proyecto. Entonces, la semana pasada pues, vimos un poquito de todo, vimos un poquito de concepto, vimos un poquito de bases de datos, vimos un poquito de atributos, de entidades, de relaciones, a partir del material de estudio que les recomendé que leyeran para esta clase. Esta clase iba a ser prácticamente de preguntas y respuestas, o sea, preguntas, inquietudes, dudas que hayan tenido en la clase pasada, pero entonces quisiera más bien adelantar un poco o darle como mayor eh, énfasis desglosando la información y los componentes para que les quede un video, una sesión bien explicadita y los que de pronto no puedan asistir a esta sesión, pues les quede el video de estudio. Entonces, bueno, saludo a los que se han venido incorporando pues a nuestra sesión, a Jenny. Saludo a, bueno, Juan Camilo, Luis Carlos, Jenny y Andrés. Con los cuatro vamos a empezar acá. No me acuerdo exactamente quién fue que me preguntó, yo les hablaba del SAM, que el SAM pues es el servidor que nos ayuda a nosotros a hacer la conexión con el CHAM o con el SAM, el cual tiene unas características importantes, unos paquetes, que no es un programa, ¿no? O sea, no es un programa, no es un lenguaje de programación, sino el que nos permite hacer la conexión. Sí tiene una cantidad de programitas que nos ayudan a potencializar eh, nuestras sentencias, nuestras estructuras y la gestión sobre todo y la administración de la información almacenada en la base de datos como tal. Entonces funciona con Linux, me habían preguntado que si funcionaba con Linux, entonces funciona perfectamente con Linux. Mm, ¿Qué más traigo yo acá? Bueno, vamos a empezar. Quiero mostrarles desde la práctica. eh, a nivel de programación de web, también pues lógicamente cuál es la estructura de lo que es una base de datos, los sistemas de base de datos frente a los sistemas de archivos, cuáles son los sistemas de gestión de bases de datos y los conceptos de los modelos lógicos a grosso modo. Entonces, miremos aquí nos queda, para que nos quede bien explicadito qué son las bases de datos.
yo utilicé un ejemplo particular en la cual les explicaba que se utiliza la base de datos se utiliza es por la cantidad de datos que necesitamos de pronto almacenar y en algún momento o en un momento dado hacer una consulta inmediata de los datos que debemos nosotros, por ejemplo, conocer estadísticamente, por decir un ejemplo. Entonces, aquí aparece como la antesala de que antes de la llegada de los sistemas de gestión de bases de datos, que son los sistemas de gestión de bases de datos que nos ayudan, estos no almacenan la información, esto sí lo debemos tener muy claro. Simplemente estos gestores o sistemas de gestores de bases de datos nos ayudan a administrarla, ¿no? De alguna manera. Entonces hay que tener pues como eso en claro, ¿no? Dice que las empresas normalmente almacenan información usando sistemas de archivos. Yo les puse un ejemplo como la biblioteca, que antes, por ejemplo, uno iba a la biblioteca y entraba pues a un salón muy grande y pasito y muy despacito o a un bajador, le tenía que decir al bibliotecario pues que necesitaba un libro tal. Y el bibliotecario que le daba pues como una tarjetica en la cual uno tenía un código, tenía el número de la estantería, tenía el número del pasillo y entonces unos datos como un mapa pues para poder uno encontrar ese libro por allá en esos pasillos tan grandes. Entonces era súper complejo, mientras que ahora con la venida de la tecnología, con la aceleración de toda la parte de los computadores, de los paquetes de información, de las bases de datos, entonces tenemos la información a un clic. Entonces, ya tenemos el tiempo de respuesta sumamente rápido. Entonces, por eso empezamos a utilizar pues las bases de datos. ¿Qué hay que tener en cuenta en las bases de datos y en la utilización de esa información correctamente? Esa información que tenemos guardada, almacenada, que no va a ser poquita, sino que es una cantidad inmensa de información y que necesitamos de alguna manera ponerla pues como a trabajar frente a las consultas, frente a las estadísticas o cosas importantes que debemos solicitar en una base de datos. Entonces, una de las cosas más importantes para los desarrolladores es utilizar unas reglas para evitar la redundancia de la información. ¿Qué es la redundancia de información? ¿Alguien sabe qué es la redundancia de información? De pronto ustedes que me intervengan allí. Sí, profe, tengo entendido que la redundancia en la información es repetir como tal un registro o un dato dentro de una tabla en una base de datos. O sea, no debía haber un dato igual al otro porque eso genera redundancia. Exactamente, exactamente. Entonces, miren aquí la estructura que les proponen acá, que tiene que ver con la repetición de la información, como bien tú lo dijiste. En un sistema de archivos es difícil evitar esas repeticiones si nosotros no desglosamos esa información y no tenemos en cuenta unas reglas, que en bases de datos esas reglas se llaman reglas de normalización, que las vamos a aprender a realizar. Entonces está la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta y sexta forma normal para nosotros poder y evitar efectivamente la redundancia o las repeticiones de la información. Entonces, los sistemas de las bases de datos nos aseguran que esa redundancia sea mínima, pero no son los sistemas de las bases de datos, sino el desarrollador quien tiene que saber de qué manera hacer las relaciones, hacer el diagrama lógico, identificar los campos que nos van a ser principales y relacionales para llegar pues, a un modelo lógico funcional y que sea mínima esa redundancia. Entonces, ¿por qué? Porque regularmente cuando hacemos una mala práctica, entonces el consumo de información, el consumo de tiempo, lógicamente, pues va a ser más el consumo en el espacio del disco duro, el consumo de tiempo frente a una consulta, entonces va a ser mucho mayor.
Acá voy a seguir, que este es un material como muy didáctico, muy fácil de entender, entonces por eso me gusta de pronto traerlo a complementar el material que ya aparece pues en nuestro curso. Dice que el sistema de archivos, la obtención, la consulta y la modificación de los datos se realiza de manera poco práctica y eficiente y se dificulta más a medida que crece la información. Entonces, los sistemas de bases de datos poseen esos mecanismos para realizar esas consultas y extraer esa información eh, como sea requerida y de manera rápida. Lo que les acabo pues prácticamente de decir frente al ejemplo que les traía yo de la biblioteca. También, o sea, en los sistemas de bases de datos se pueden definir los usuarios que tienen autorización. Recuerden que esos son los roles que ustedes vieron de pronto en algunas actividades que hicieron en la fase pasada para que veamos desde los requerimientos cuáles son los roles, cuáles son los usuarios que van a utilizar el servicio o el sistema de información para acceder a esa información y para manipularla, ¿no? Entonces, esto lo debemos tener en cuenta frente a los permisos que nosotros vayamos a darle por cada rol de usuario. Entonces, también tenemos que tener en cuenta los problemas de integridad que tienen que ver con ya los datos que hemos almacenado en nuestra base y que sean consistentes, o sea, que no, ya habíamos hablado de la redundancia, que no estén repetidos, que no sea basura, que sean relevantes, que hagan parte exactamente del registro de la tupla y que sean veraces, ¿no? Entonces, uno de los pilares de la información como tal o del sistema de gestión digital, digamos así, el almacenamiento de los datos, tienen que ver con tres pilares: la confidencialidad, la integralidad y la disponibilidad. Entonces, frente a esos tres factorcitos, nosotros siempre debemos tener en cuenta para hacer nuestros desarrollos. ¿Qué es la integralidad? Si alguien me dice, o la integridad, ¿a qué se referirá la integridad de los datos? Chicos, ¿están por ahí? Profe, yo pienso que se refiere a... No te Profe, escucho. ¿me escucha a mí? Sí, ahí ya te escucho. Bueno, que yo pienso que se refiere a la forma en que se conservan esos datos de la manera original, o sea, que nadie intervenga en alterar esos datos. Ujú, exactamente. Y a la completitud de la misma, ¿no? Que esté completo, que esté íntegro, que esté tal cual como se ha originado, como bien lo dijiste. Muchísimas gracias. Y a la confidencialidad, entonces, ¿a qué se tendría, qué nos Profe, diferenciaría? Ajá. a a los estilos o tipos de seguridad en la cual la base de datos está protegida. Exactamente. Y que estemos sobre seguros de que esa información no se va a perder, ¿no? Y aparte de eso, pues que va a ser totalmente confiable, o sea que que va a ser una información resguardada, pero veraz, sobre todo la veracidad, ¿no? ¿Y cuál nos falta? Según los tres pilares que les dije: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La disponibilidad, a qué se referiría? Eh, Primero que esté 100% actualizada y Ajá. la otra ya fácil acceso, ¿no, profe? Para las personas que tienen el acceso. El acceso, exactamente. Y aparte de eso, pues que tengamos, por ejemplo, si ya estamos utilizando el sistema de información, que esté siempre eh, que podamos acceder a él al 100%, 7/24 a esa información. O sea, que siempre tengamos acceso a la información. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a mirar algunas. Ya habíamos hablado en la semana pasada de de cuáles eran los gestores de bases de datos. Entonces, yo les mencioné primero, pues,
o la primera base de datos que utiliza pues el CHAMP, que la vimos y que hicimos de pronto algún ejemplito que fue desde Shell, entonces que es MariaDB o MySQL, ¿cierto? Pero pues hay otros gestores que son un poco más bonitos visualmente y más amigables pues con el usuario, que no necesita saber muchas sentencias, sino que nos van a ayudar un poco más a, a a construir esos diagramas desde el mismo gestor. Entonces, miren, un sistema de gestión de bases de datos, ¿qué consiste? Consiste en esa misma colección de esos datos interrelacionados y el conjunto de programas para acceder a dichos datos. Yo les había mencionado, primero, nosotros utilizamos el SAM para hacer la conexión a la base de datos. Sí o sí se necesita el SAN o el SHAM para hacer la conexión a nuestra base de datos, que va a ser el almacenamiento de esos datos. Y si le colocamos el star al Apache, entonces nos va a hacer una conexión a un sistema de gestión de base de datos, la que nosotros utilicemos. Ya puede ser MySQL, puede ser Workbench, puede ser Heidi. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Entonces vamos a tener que identificar muy bien pues cuáles van a ser nuestros gestores de datos o cuál vamos a utilizar para hacer nuestro diagrama. Entonces, esta colección de datos normalmente se denomina base de datos, contiene información relevante para la empresa, lógicamente, desde el core de la empresa y desde los requisitos que nos hayan dado la empresa, se construye el modelo lógico y se almacena la información, ¿cierto? Pero el objetivo principal de un sistema de gestores de bases de datos es que sea práctico y eficiente para el programador, para el desarrollador y de alguna manera también para el usuario, que no conoce mucho de desarrollo. Entonces vamos a ver algunos de los gestores de bases de datos que aparecen allí, que puede ser a ver, por aquí creo que estaban, este puede ser el MySQL, ¿cierto? El Oracle, que este es uno de los más utilizados, pues es el más robusto, y su propósito es almacenar y recuperar esa información relacionada y se considera uno de los sistemas más completos. Casi siempre se utiliza este Oracle. ¿Por qué? Porque presenta pues un soporte a las transacciones, estabilidad con información, escalabilidad, el soporte multiplataforma, que es lo más, de pronto, lo que siempre buscamos los desarrolladores para tener ese soporte. Pero también está este PostgreSQL, que también es un sistema de gestión de bases de datos relacional, ¿cierto? Está orientado a objetos también, es de código abierto, o sea que no es manejado por una empresa, por una persona, sino que lo podemos utilizar gratuitamente. ¿Qué más está en Microsoft Access? Bueno, hay muchas más. Está Heidi, bueno, no sé si de pronto ustedes conozcan alguno en particular. Pues, profe, en mi caso está PHP Admin, que también Ujú, se conoce mucho. sí. Donde yo trabajo, generalmente pues se trabaja con el que se maneja, el Oracle. Ujú. Y está no lo tengo presente, pero bueno, es casi similar al MySQL, pero ahorita no me acuerdo del nombre. Ah, bueno, perfecto, pero bueno, de todas maneras hay un reconocimiento de ellos, entonces ya es importante. No sé si ustedes ya tengan conocimiento, pues, acerca de esto, no sé si me quieran contar, si ya ustedes hacen desarrollo, si ustedes definitivamente en sus actividades diarias ya saben construir o los modelos, o definitivamente no saben nada y esto les está dando un abrebocas a la información que necesitamos para hacer el diagrama. Cuéntenme, por favor. Pues, profe, otra vez yo, qué pena molestar tanto. No, tranquilo, Andrés, a mí me gusta que todos interactúen, por el contrario, muy bien.
Pues, profe, ahorita que su merced estaba explicando los gestores, yo sé que va a haber muchas personas que no tengan mucho conocimiento sobre bases de datos y pronto se puedan confundir. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo entiendo los gestores, es como los ID para los lenguajes de programación. Los ID es el programa en el cual yo estoy desarrollando el lenguaje, por ejemplo, en Python o en Java, que es lo que nos están explicando ahorita. Los gestores son los que su merced acaba de nombrar. PHP Admin, MySQL, Postgre, el Oracle, y son los entornos que nos permiten elaborar la base de datos. Y obviamente, pues en mi caso, estoy haciendo una base de datos para la federación donde yo trabajo, de cafeteros a nivel nacional, y eso es lo que me ha ayudado, uno, a entenderla y cómo gestionarla, y lo que su merced estaba explicando, a manejar esa jerarquía de seguridad en cuanto yo soy el administrador y le doy acceso a X persona y a Y persona. Ajá. Y eso es ahí lo que se me ha dificultado. Y pues obviamente en mi caso estoy manejando la más común, que es la MySQL. MySQL, qué bien, pero muy bueno, me parece excelente porque le vas a sacar el mayor provecho. Cuando uno tiene la posibilidad de interactuar pues como desarrollador con estas plataformas, entonces pues va adquiriendo la experiencia que se requiere justamente para realizar actividades de desarrollo, ¿no? Entonces me parece muy bien. Entonces, gracias por compartir, ¿no? Y Jorge, Juan Camilo y Luis Carlos, ¿qué me cuentan? Eh, bueno, profe, yo también pues me desempeño en las áreas de las tecnologías, pues realmente no específicamente en el área de desarrollo, pero sí he hecho trabajos más que todo en el tema frontend, diseño de páginas web, Ujú. algo de JavaScript, por ahí tengo conocimientos de fundamentos en Python, y en bases de datos pues también tengo los fundamentos. Como gestor pues he utilizado Postgres y he utilizado MySQL, ahora el Workbench. Estuve por Sí. ahí visualizándolo y estoy ya pues intentando crear la base de datos para el proyecto que tengo ahora mismo en el desarrollo que estamos haciendo acá como proyecto productivo. Lo estoy haciendo con MySQL, con Workbench y con Champ, porque lo iba a probar con Nginx en Linux, pero vi que Sí, también lo podía hacer con Champ en Linux. sí. Ujú. Pensé que Sí. solamente era exclusivo para Windows, pero vi que ya anteriormente sí, no se podía, pero ya hay una versión, es más también para sistemas operativos iOS, entonces así estoy con eso. Sí, 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 Luis Carlos. Cuando tú me preguntaste, yo no sé por qué me generó como la duda, pero no, sí, definitivamente, justamente el X en el nombre, pues aparece el X, la X primera del SHAM, es la que soporta pues todos los sistemas operativos, ¿no? Y entre ellos el Linux, o sea que no tiene ningún problema. ¿Mm? Bueno, muchas gracias, Sí, chicos, profe. por compartir, por Profe, disculpe compartir. una pregunta. Ajá. Cuando su mercedita estaba explicando sobre el SAMP, yo utilizo SAMP es como un servidor para visualizar cómo se está mirando la página web, pero hasta ahí. Eso hace la misma función con la página web, o sea, perdón, con la base de datos para, no sé, para subirla a Sí, la internet, o qué claro. función traería ahí el SAMP. El SAM es el que me permite hacer la conexión. Y, o sea, por ejemplo, si tú no tienes la conexión del SAM, tu base de datos no va a quedar conectada prácticamente. Entonces tú puedes trabajar en el shell, pero si tú no abres, por ejemplo, el Apache, es la otra opción del paquete que aparece allí para conexión en Internet, o la base de datos, o el gestor de bases de datos que nosotros vayamos a utilizar, ya puede ser MySQL, bueno, puede ser, bueno, MariaDB, que es la primera, ¿no? Y el resto pues de gestores. Entonces, si tú no haces esa conexión, no te va a permitir abrir el PHP tú te vas a dar cuenta de que si no abres el SAM, no le pones en start el Apache, entonces no te va a guardar la información, no te va a hacer la conexión a la base de datos. Por eso, o sea, es sumamente importante hacer
la utilización de él como servidor para hacer la conexión. ¿Sí? Ah, ok, listo, profe. Ya Profe, me toca entonces profundizar sobre eso. Sí, dime. allí como para complementar lo que su merced está diciendo con Andrés, pues es que Sham en sí lo que es un entorno, se funciona como servidor, en este caso para como servidor web. Y también, pues como su merced lo menciona, tiene adicionalmente el gestor de, digamos, la parte de la gestión de base de datos y aparte también tiene una parte de gestión de archivos. De Pero archivos. realmente uno podría utilizar un servidor externo y montar este sistema, este servidor y montar una página web en internet sin ningún problema. Digamos que ahí ya es el tema de configuración de puertos y de las IP públicas, que esas las que uno debe tener acceso, y administración para poder publicar realmente una página web en internet. Sí, las de la nube, ¿no? Sí, claro, perfecto. Muchísimas gracias por la intervención. Sí, en un VPS, por ejemplo. Ajá. Vale, Gracias, muchas gracias. muchísimas gracias. Profe, Listo. aparte del SAM, ¿su merced conoce otro puerto, otro servidor? Porque, por ejemplo, en mi Mm, caso yo manejo, antes manejaba el SAM, pero ajá. con Visual he manejado, es el live server. No sé si eso también puede ayudar a hacer la misma funcionalidad. Bueno, te cuento que no. Realmente yo siempre he utilizado el SAM. No he tenido no tengo experiencia con ningún otro. Ah, ok. Entonces, ajá, sí. Listo, Eh, profe. Pues ya voy a buscarlo y voy a cacharrearlo, porque si nunca no lo he trabajado para eso. ajá. Voy a ver, Pues listo, ese es profe. como Muchas el gracias. más conocido, ¿no? Pensaría yo que es el que más se utiliza, ¿no? Pues Sí, el otro porque era es, el que yo les comentaba, el de ajá, Linux, se llama el de Agnix. Linux. Ah, el de Ese Linux. también es bien completo y se instala por medio de comandos de la consola de Linux muy fácil. De hecho, Eso. ya hay scripts para instalarlo muy fácil. Ah, pero a Linux, ¿no? Pero pues ya teniendo el SAM Sí, ese también es exclusivo de Linux. de Ese sí Linux. solamente funciona en Linux. Ok. Exactamente. Bueno, gracias. Miremos a ver. Ay, como que me salí. ¿Me están viendo la pantalla? No, señora. Sí, se salió. Compartir. Listo. Entonces habíamos dicho, estamos por aquí, ¿cierto? El modelo, un modelo, entonces, vamos a enfocarnos a nuestra actividad que vamos a realizar, que es el modelo lógico, ¿no? Que es la representación simbólica de los objetos del sistema que vamos nosotros a empezar a dinamizar. Entonces, ¿qué es un sistema? Para ustedes, por ejemplo, ¿qué es un sistema? Aquí aparece pues la definición, pero con nuestras palabras, ¿qué sería un sistema, muchachos? Profe, pues el sistema es es un grupo de conjuntos que componen en este caso, un equipo, por ejemplo. En este caso, si estamos hablando de, por ejemplo, un computador, el sistema de redes, el sistema de conectividad, el sistema de puertos, la pantalla, cada uno es una variable que al unirse forman el sistema. Da como resultado un sistema, en este caso, un computador, ¿no? Exactamente, sí, claro que sí. Miren los sistemas son tan importantes y hacen parte de nuestro diario vivir hasta dentro de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo tenemos un sistema, una cantidad de sistemas, ¿no? Entonces, lo que representa un sistema es justamente lo que hace parte del mismo, que cada partecita, cada variable, como tú la llamaste, hace una función específica y que cada una depende de pronto de la otra y que en conjunto van a darle solución de pronto a algo, ¿no? O van a cumplir una determinada acción o un determinado propósito. Entonces, todo ese engranaje al unísono cuando trabaja de alguna manera, independientemente, pero coordinadamente, hace parte de un sistema. Exactamente. Gracias, Andrés.
Vamos a admitir aquí a quién más. Listo, uno más. Entonces, miren acá este modelo conceptual. A mí me gusta mucho poner este ejemplito porque aquí nos da una idea como muy simple, ¿cierto? De qué es un modelo conceptual lógico y qué es un modelo después ustedes van a ver cuál es la diferencia entre un modelo un modelo entidad-relación, un modelo relacional. Entonces, este modelo conceptual es muy fácil de apreciar, por ejemplo, allí estamos viendo un modelo de una casa, ¿cierto? Y estamos viendo que es una casa que tiene 2 niveles, que tiene 3 cuartos, que tiene 2 baños, que tiene un patio, una cocina y una sala comedor. A grosso modo, entonces nosotros tenemos una información general de lo que debe tener esa casa, ¿cierto? Entonces, pero una persona que, pongámoslo en el extremo, que no sepa ni siquiera leer y escribir, pero ve esa imagen y la puede entender perfectamente, ¿cierto? Entonces es así más o menos. Ese diagrama conceptual es como para la persona que no tiene nada de conocimiento de desarrollo, pero que nosotros como desarrolladores le vamos a mostrar a esa persona como o ese diagrama para que más o menos ella pueda entender y visualizar qué es lo que nosotros vamos a implementar para su sistema de información en la problemática que ellos nos han compartido para que nosotros les resolvamos o lleguemos a la solución de la problemática. Entonces, eso es más o menos el modelo conceptual. Vamos a ver las siguientes. Entonces, ese modelo contextual pues tiene unas reglas de modelado, ¿cierto? Que es el proceso que permite describir el tipo de las relaciones entre esos datos que nosotros vayamos a utilizar y se enfoca en las relaciones que ya lo habíamos visto en la clase pasada, más o menos les había explicado cómo enfocar las relaciones entre esos conjuntos, cómo se relacionan entre sí, cómo confluyen o cómo influyen entre sí. Y ese modelo, pues no depende del sistema de gestión de las bases de datos en particular, sino que es simplemente para darle a conocer la percepción de lo que nosotros vamos a desarrollar a nuestro cliente, ¿cierto? Para que el cliente más o menos lo pueda entender. Y ese modelo lógico va a tener pues como un crecimiento como tal. eh, Cuando empezamos nosotros a adentrarnos un poquito más en la diagramación. Entonces, cuando empezamos nosotros a hacer un modelo de entidad-relación, ahí sí ya tenemos que empezar un poquito a pensar en las cardinalidades, eh, en en los campos que vamos a utilizar, en el tipo de datos del campo, en la longitud del campo. Entonces, le vamos a dar un poquito más de profundidad a esa información que nosotros vamos a levantar de acuerdo a los requerimientos. Entonces, miren que acá está ya un plano un poco como ya con más cositas, con más información. Regáleme un minuto, por favor. Una llamada y es importante. Ay, muchísimas gracias por el tiempo, chicos. Era bastante importante, por eso tenía que recibirla.
Bueno, entonces estamos aquí viendo este dato ya de un mapa, de un plano ya un poquito más estructurado, con más información. Ya sabemos las áreas, de qué manera vamos a tener el espacio de medición, de qué manera vamos a distribuir cada una de las partecitas que empezamos a desglosar frente a los requerimientos, como les digo, que es lo más importante de la información recolectada, ¿no? Entonces aquí dicen las bases de datos, el modelo lógico explica con detalle la estructura y otras especificaciones de esta. Este modelo puede depender del sistema de gestión de bases de datos que lo escoja para administrarla. Hay dos datos importantes para nosotros, como definir los aspectos o el sistema como tal que compone nuestro diagrama. Entonces, aquí hay unas afirmaciones de responder falso o verdadero según corresponda, para ver si hemos entendido un poquito la temática que hasta el momento hemos brindado. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Si la seguridad en los sistemas de bases de datos es necesaria para definir los usuarios que pueden acceder a la información, ¿será verdadero o será falsa? Ayúdenme a hacer Sería este test. verdadero, ¿no, profe? ¿Sí? ¿Quién dice falso? Sí, verdadero. Verdadero. Miremos esta segunda. Un sistema de información es la unidad mínima de información y además es atómico. Es falso, ¿no? No sé. A ver. Sí, porque el sistema es el todo, es el conjunto de objetos y funcionalidades. Está diciendo que es la parte mínima. Ajá. Bueno, vamos a darle en falso. Una base de datos es similar a un almacén en bodega donde se almacenan grandes cantidades de información. Verdadero. Verdadera. El modelo conceptual no depende de un sistema de gestión de bases de datos en particular. ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo los dejo que ustedes respondan. Yo pienso que también es verdadero. Ajá. Listo. La integridad es una característica que no es deseable en una base de datos. ¿Qué dicen? Eso sería falso. 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 Las bases de datos son fáciles de implementar y poco costosas. ¿Qué dicen ustedes? Pues, profe, fácil de implementar, sí, pero en el costo, ahí sí no sabría. Pero yo quería que sería verdadero, ¿no? No sé, a ver qué dicen los demás compañeros. Yo diría que Pues era yo falso. pienso que son difíciles de implementar porque dependiendo del tamaño Sí. de la base de datos puede ser más fácil o más difícil de implementar. Entonces, falso o verdadero. Yo digo que es falso, no sé. A ver, ¿quién Yo dice también creo que que es falso. falso? Ganó falso. Vamos a ver. El modelo lógico es más entendible por una persona común. Esto está fácil. Con el ejemplito que les di, es fácil de intuir. Listo. Con el ejemplo. ¿Qué dicen, muchachos? Falso o verdadero. El modelo lógico es más entendible para una persona común, que no sea desarrollador. Pues es con el Es ejemplo verdadero. del flujo, a mí es Verdadero. Con el ejemplo del verdadero. gráfico de la casa. Exactamente. La dificultad en el acceso a los datos tiene que ver principalmente con el hecho de que se pueden presentar repeticiones de petición de información. La dificultad en el acceso a los datos tiene que ver principalmente con el hecho de que se puede presentar repetición de la información. Eso es falso. Un sistema de gestión de bases de datos es la seguridad general de las bases de datos.
Eso es falso, profe. Falso. Última. ¿Es preferible administrar la información en un sistema de archivos en vez de un sistema de gestión de bases de datos? Falso. Falso. Vamos a ver cómo nos va. Nos fallamos en una. Fallamos en una. Fallamos en esta. El modelo lógico es más entendible por una persona común. Profe, ese dijimos que era verdadero. Ah, Entonces es falso. Sí, ¿no? Pero Ah, mira, ready. bueno, ahí está como raro, ¿no? Porque yo también le hubiera dado verdadero, ¿no? Ahí está como rarita esa respuesta, pero bueno, ahí está el emparejamiento pues de los conceptos. Y acá hay una actividad complementaria, vamos a ver. Vamos a ver, miremos también, este es un jueguito para identificar. Pero esto no lo hemos visto. O sea, tocaría mirar la definición de cada uno de estos, que son los gestores de bases de datos, para identificar aquí la imagen. Entonces, esto pasémoslo y miremos el otro. Este sí lo vimos, la actividad complementaria. Pero esto es de investigación. Investiga qué otras ventajas y desventajas tienen los sistemas de gestión de bases de datos frente a los sistemas de archivos. Y investigar otros 3 motores o sistemas de gestión de bases de datos y realizar una tabla comparativa entre ellos y lo visto en esta información. No sé si lo quieran hacer. Si de pronto se toman 2 minuticos, 3 minuticos y lo quieren de pronto consultar y lo conversamos. Y se los dejo pues a ustedes a su criterio. O seguimos. pues, profe, ¿por qué no sería, doy una acción, ¿no? Seguir y que eso quede Que quede como actividad individual, pues para aprovechar el tiempo con usted de la clase y seguir profundizando sobre el tema, me Vale, parece a mí. de acuerdo, completamente de acuerdo. Listo. Entonces, acuérdense pues qué es lo que hay que investigar, las ventajas y las desventajas de los sistemas de gestión de bases de datos frente a los sistemas de archivos. Y investigar también otros 3 motores o sistemas de gestión de bases de datos. Y hacer esa tablita pues comparativa, que es importante que ustedes empiecen a empaparse acerca de de los datos. Entonces, bueno, aquí simplemente exploramos como los conceptos. Me gusta esta unidad de 2, que es el de modelamiento, porque aquí aparece ya lo que tenemos que hacer y hay un ejemplito. Ya ustedes, por ejemplo, saben que es un requerimiento, ¿cierto? ¿Qué es el requerimiento? Aquí voy a evaluar pues si me pusieron cuidado la semana pasada. ¿Qué es un requerimiento, muchachos? ¿O qué necesitamos nosotros para empezar a modelar la base de datos? Profe, pues yo tengo entendido que un requerimiento es como una característica que debe incluirse o debe tener la base de datos. Por ejemplo, si su merced va a hacer una base de datos de pijamas, un requerimiento, una característica podría ser el tipo de tela, creería yo. No sé si estoy confundido. Estás confundidito un poquito, porque los requerimientos son como los pasos a tener en cuenta, las características especiales y básicas que el sistema de información debe tener. Por ejemplo, que el sistema en el momento de hacer el registro, si va a ser una página web, por ejemplo, que en el sistema de registro se tenga en cuenta el correo electrónico y la contraseña. Ese sería un requerimiento, ¿sí? Que
en el momento de hacer una consulta se especifique a través de un código, o que en el momento de hacer una consulta se especifique a través de una imagen. ¿Sí? Ese tipo de cosas que nosotros como cliente les ponemos, o que el cliente nos expone a nosotros los desarrolladores para que tengamos en cuenta en el desarrollo del sistema de información como tal. Entonces, esos requerimientos van a ser muchos. Ese levantamiento de la información que ustedes hicieron de pronto en una actividad que creo que se llama recolección de información, que ustedes hicieron una entrevista, que hicieron un formulario, que hicieron toda una investigación acerca de la problemática que el cliente tenía para hacer el desarrollo del sistema de información y llegar a darle solución a esa problemática, ¿sí? Entonces, todas esas y cada una de las partecitas de esos requerimientos, pues van a ser parte o nos van a servir para modelar esa base de datos primero que tenemos, ¿cierto? Esa es la que nos va a dar nosotros como eh, el chancujito, digámoslo así, para empezar a identificar las entidades, los atributos y la información importante de las relaciones, las cardinalidades, para que nuestro modelo quede bien estructurado y tengamos en cuenta pues todas las reglas de normalización para evitar también más adelante en el modelo relacional algunas inconvenientes que se nos pueda presentar con la información. Pero bueno, si nos vamos a centrar solamente en el modelado, esos requerimientos pues van a ser el mapa a seguir para levantar la estructura del modelo, ¿cierto? Cuando nosotros ya tenemos claros esos requerimientos, entonces empezamos ya a identificar lo que nosotros hablamos la semana pasada, que es la entidad. ¿Recuerdan que yo les hablé de qué es una entidad? Y que les dije que íbamos a hacer de pronto algunos ejercicios para que en la práctica nos empapáramos un poquito de cómo irlas identificando. Dijimos que tenía unas características específicas, hablamos de una entidad llamada cliente y que todas esas características de ese cliente eran sus atributos. Por lo tanto, usuario, creo que fue el usuario que dijeron, bueno, la entidad de usuario. La entidad de usuario, ¿cuáles características específicas tiene? Ustedes dijeron, profe, pues el nombre, el apellido, la dirección, ¿cierto? El correo electrónico y todos esos atributos vienen a ser los campos en el modelo entidad-relación. Y en el modelo lógico, simplemente la entidad sería el objeto que identificamos como tal y los atributos serían las características de ese objeto, ¿cierto? Entonces, aquí aparecen los ejemplos. Pueden ser personas, animales, casas, autos, etcétera. Cada uno de estos corresponde a una entidad, dado a que son objetos del mundo real, ¿cierto? Y que cada uno de estos se puede extraer propiedades o atributos. ¿Qué propiedades puede tener un animal, por ejemplo? ¿Ustedes qué se les ocurre? La propiedad de un animal, la raza, si es Ujú. omnívoro, carnívoro. Exactamente, la especie Tipo de puede ser. pelaje. Exactamente. Entonces, todas esas características de animales van a servir como especificaciones de atributos. Y una casa, Por tipo de material, por ejemplo, si es una casa de madera, una caja de concreto o de listo. esas casas prefabricadas. Ujú, Si exactamente. es de un piso, 2 pisos. Exactamente. ¿Qué más? Geográficamente una dirección, ¿cierto? Una zona. Listo. Hasta un color como tal. Y un auto, ¿cuáles serían los atributos? Profe, el cilindraje, la marca, Exactamente. el Listo. motor. Entonces, bien, excelente. Entonces ya más o menos nos vamos dando cuenta y nos vamos identificando cuáles son las entidades y cuáles son los atributos. Aquí aparece, por ejemplo, esta explicación en este diagramita que me parece muy sencillo, muy simple, en caso de para que no nos confundamos, porque es muy fácil confundirse, muchachos. A veces yo, a pesar de haber explicado la conceptualización, pero
no es fácil para las personas que no están involucradas en desarrollo confundirse. Entonces aquí aparece, miren, ¿y qué sería identificación, nombre, apellido y fecha de nacimiento y sexo? ¿Qué serían de la entidad? ¿Mm? ¿Puedes repetir la otra es la pregunta? Identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento y sexo serían atributos de qué entidad. ¿De persona? Puede Una ser persona, ¿no? persona. Ajá, exactamente. ¿Y qué vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sandra Toro, 15 de agosto de 1984, femenino. Una entidad, ¿no? No, la entidad sería la persona, ¿cierto? Los atributos serían las características propias de la persona, que serían identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y otras más que, pero acá no están. Y los datos en sí o la información en sí sería lo que identifica a cada una de esas personas que hace parte de la información guardada en nuestra base de datos, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sandra Toro, 15 de agosto de 1984 y femenino. Y este otro registro sería 98765 sería información que guardamos en la base de datos. Entonces, unas son las entidades, otros son los atributos y otros son los valores. Entonces, eso hay que diferenciarlo muy bien. ¿Listo? Chicos, ¿esto les queda claro? Sí. Ujú. Bueno. Entonces, ¿qué más? Miren que acá dice, cada uno de estos elementos de la entidad poseen los mismos atributos y cada atributo se le asigna un valor único por cada elemento. Aquí, tomando entidad persona como un ejemplo, identificamos las propiedades que ya las dijimos. Y un elemento particular de esa entidad persona, ¿cuál sería? Ya lo habíamos hablado la semana pasada. ¿Cuál sería un elemento que es particular y que no se puede repetir? La Que nunca. identificación. La Identificación, identificación. ¿no? La cédula. Exactamente, la cédula. Muy bien. Entonces, ese elemento identificatorio va a ser súper crucial porque es el que nos va a permitir a nosotros identificarlo como único o como una llave primaria. Ese va a ser nuestro atributo principal para poder hacer las relaciones y para poder participar en la información de cada una de las tablas. Entonces, aquí vamos a ver ya las relaciones y la cardinalidad. Venimos entonces identificando ¿qué? Primeramente, identificamos las entidades y sus atributos. El segundo paso sería las relaciones. Entonces, vamos identificando un poquito más allá. Ahora vamos a identificar qué es una relación. Pues es la asociación entre las entidades que nosotros identificamos, entre ellas mismas. ¿De qué manera se van relacionando unas con las otras? Ese vínculo de permanencia o de dependencia, ¿cierto? Que nos va a permitir extraer una información de una entidad a la otra y que muchas veces van a compartir algunos atributos de alguna manera. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Hay varias características en cuanto a las relaciones y las cardinalidades. Aquí explican. Hay características cuando una entidad es reflexiva. Esto se da cuando se relaciona consigo mismo. Cuando una entidad es binaria, o sea que existe una relación entre dos entidades, casi que siempre van a ser binarias, la mayoría de las veces. Aquí aparece un ejemplo, persona y auto. ¿Cómo sería la relación entre una persona y un auto? Aquí aparece las cuales pueden relacionarse a través de una relación que es poseer. Una persona posee un auto. ¿Se acuerdan que yo les dije que para determinar las relaciones muchas veces vamos a poder identificarlas a través de un verbo en infinitivo? Entonces, cuando en los requerimientos nosotros veamos o identifiquemos un verbo en infinitivo, muy seguramente va a servirnos
de símbolo para identificarlo como una relación. Entonces, aquí estamos teniendo dos atributos, dos entidades, perdón, que sería persona y que sería auto. Y la relación sería poseer. Una persona posee un auto. Entonces, allí vamos identificando más o menos entidades, atributos, relaciones, para que nos vayamos familiarizando con de qué manera estructurar el modelo. Y la cardinalidad, esto es muy, muy, muy sumamente importante que este concepto de cardinalidad les quede muy claro, porque es la que nos va a permitir a nosotros desarrollar las referencias, las identificaciones de las relaciones frente a su relación como tal. Por decir algo, aquí dice, una relación de 1 a 1 se da cuando un registro A se relaciona únicamente con un solo registro de una entidad B y viceversa. Es decir, o sea, yo les pongo un ejemplo. ¿A quién está? Tomando la entidad profesor y la entidad cubículo en una universidad, en una escuela, por ejemplo. La relación asignar. Entonces, aquí, ¿cómo quedaría? La entidad profesor, la entidad cubículo con relación asignar. Entonces, sería un profesor, ¿cierto? Se le asigna un cubículo. Si en los requisitos aparece de esa manera, entonces la relación quedaría de 1 a 1 exclusivamente. Entonces, no se le puede asignar a un mismo profesor dos cubículos, ni un profesor puede tener dos cubículos, sino que está identificando que la relación es de 1 a 1. O sea, un profesor va a tener un cubículo propio. ¿Listo? Entonces, esos requerimientos, por eso les digo que son tan importantes, porque de esos requerimientos es que nosotros sacamos la información para poder estructurar nuestro modelo. Hay otra cardinalidad que se llama de 1 a muchos. Entonces, esta se da cuando una entidad A se relaciona con 0 o varios registros de una entidad B y cada registro de la entidad B se relaciona únicamente con un registro de la entidad A. Entonces, son dos entidades que aparece, la entidad ciudad y la entidad país. Aquí la van a entender un poco más. Un país está conformado ¿por qué? Por departamentos, ¿verdad? Y los departamentos están conformados ¿por qué? Chicos, por municipios, ¿sí o no? Sí. Entonces aquí nos vamos a identificar, nos vamos a dar cuenta de que esta relación puede ser pertenecer. Entonces, un país no podría ser de 1 a 1, ¿cierto? Porque un país puede tener muchos departamentos. ¿Sí o no? O si, por ejemplo, tuviéramos la entidad, un departamento puede tener muchos municipios. Entonces, ahí no sería una relación de 1 a 1, sino de 1 a muchos. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Listo. Hay otra relación que se llama de muchos a muchos. Entonces, esta se da cuando el registro se relaciona con varios de los dos caminos, de A a B y de B a A. Cuando, por ejemplo, aquí dice, los estudiantes y los libros, existe una relación de muchos a muchos porque un estudiante puede prestar varios libros en el transcurso del año y a su vez cada libro es prestado por muchos estudiantes en una biblioteca. Un estudiante puede prestar, uno o varios estudiantes puede prestar muchos libros y los libros pueden ser prestados o pueden ser tomados por muchos estudiantes. Entonces, esta relación de muchos a muchos se denota como NAM, MAM también. Esta se puede colocar de MAM, que quiere decir de muchos a muchos. Y esta relación de muchos a muchos frente al diagrama lógico es supremamente importante cuando nosotros la convertimos en relacional, porque se van a dar cuenta que va a crear, es una excepción, es una regla, mejor dicho, porque cuando identificamos nosotros una relación de muchos a muchos, inmediatamente se crea una tabla adicional que es la que me va a contener las llaves primarias de las dos tablas que se relacionan. Después vamos a entender esto, pero tengan muy en cuenta esta regla de muchos a muchos. Bueno, vamos a pasar acá ya al modelo entidad-relación.
Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo, elementos del modelo de entidad de relación. Vamos a tener, aquí dice que un modelo de entidad de relación es una herramienta para un modelado de datos. La representación se realiza a través de un diagrama de simbología que ya conocemos. Nosotros dijimos que un rectángulo va a identificar las entidades, que una elipse va a representar los atributos, ¿cierto? Que un rombo va a identificar las relaciones y miren las cardinalidades cómo van completando el modelo o el diagrama. Entonces, ya sabemos que puede ser una relación de 1 a 1, de muchos a muchos, o de 1 a muchos y de muchos a muchos. Y la cardinalidad se representa en el extremo izquierdo, en el extremo derecho. Nunca jamás vayan a meter la cardinalidad dentro de los rombos, sino por fuera. Entonces, a veces se dan de ambos lados, o si no, o viceversa. O sea, puede ser de profesor a currículo o puede ser de currículo a profesor. Cuando estas relaciones son diferentes, después les voy a explicar para que no se vayan a confundir, pero bueno, miremos este primer ejemplo de cardinalidad. Acá, ¿qué están diciendo? Según los requerimientos, están diciendo que ¿qué? Que a un profesor le corresponde o le tiene asignado un currículo. Entonces, esta cardinalidad va a ser de 1 a 1. ¿Qué más dice en el ejemplo? Que un país, ¿qué me explica esta de 1 a muchos entre país y ciudad? Muchachos, ¿están por allí? O sea, un Ajá, país pertenece a una ciudad, no, una ciudad pertenece a un país. Y ajá, muchas ciudades ajá, pertenecen a un país. exactamente. Muy bien. ¿Y esta última? ¿Cómo se leería allí? Muchos libros pertenecen a un número de estudiantes y un estudiante puede tener muchos libros. Acuérdense que como la relación es prestar, entonces tenemos que utilizar la relación allí. Entonces, aquí puede decir, uno o muchos estudiantes pueden prestar uno o muchos Oh, ok. libros. Ajá. Y uno o muchos libros pueden ser prestados por uno o muchos estudiantes. Esa sería como la lectura de muchos a muchos. Entonces, miren acá, por ejemplo, este enunciado del problema que aparece acá abajo. En una universidad, ¿para que entró alguien? Dice, en una universidad las facultades son dirigidas por un decano y a su vez un decano dirige una facultad. Dice que cada facultad cuenta con una serie de docentes, pero cada docente solo puede pertenecer a una facultad. Miren explícitamente, estos serían los requerimientos, lo que nos dan a nosotros la información para construir ese modelo. ¿Qué más dice? Que cada docente dicta varias asignaturas. Asimismo, una asignatura puede dictar docentes diferentes. Miren todos los datos que nos dan para poder reconocer las cardinalidades allí. ¿Qué más dice? Nos dice que los estudiantes se inscriben a las asignaturas que les corresponde cada semestre. Dice, de las facultades interesa saber cuál es su nombre, la ubicación y número de bloque. Aquí, ¿qué nos están dando? En esta lineecita. Nos están dando dos cosas importantes para nuestro diagrama. ¿Qué me contesta? ¿A qué se refiere como tal? Nos están dando dos componentes en este momento. En esta frasecita nos están dando dos componentes del diagrama lógico. Facultades y número de bloques. Exactamente. ¿Y facultades qué vendría siendo? La entidad. La entidad, muy bien, excelente. ¿Y qué vendría siendo? Nombre, ubicación y número de bloque. Atributos. Atributos. Exactamente. Listo. Y asimismo, cada una de estas. Los decanos se requiere la cédula, los nombres, apellidos y el celular. De los docentes se debe registrar ta. Cada asignatura tiene un código, un nombre y un número de créditos. O sea que aquí nos están especificando las entidades, los atributos, las relaciones y las cardinalidades. Entonces,
teniendo ya todo eso, nosotros podemos construir, miren aquí las relaciones, dirigir, pertenecer, dictar, entre qué y qué, inscribir. Entonces, esos serían como los primeros pasitos que nosotros tenemos que empezar a realizar cuando nosotros vayamos a hacer este diagrama. Entonces, ¿qué primero que lo tenemos que hacer? Pues tenemos que tener los requerimientos en primer lugar, que los requerimientos sean supremamente claros para que haya un orden y para que haya un modelo perfectamente bien estructurado. Entonces, es importante que ustedes levanten esa información o que la persona que les vaya a dar la información sea bastante claro para poder hacer un modelo adecuado. De acuerdo a los requerimientos, entonces van saliendo mis entidades. ¿Cuántas entidades identifican ustedes allí en este diagrama? 5, profe. Sí. Exactamente. ¿Y cuántas relaciones? 4. 4 relaciones. Y miren las cardinalidades. ¿Qué tantas cardinalidades ven allí? De uno a uno, de uno a muchos. Ajá. Veo 8, ¿no? Sí. De uno a uno, de uno a muchos. ¿Y cuál faltaría? De muchos a muchos. De muchos a muchos. Exactamente. Mire que este diagrama tiene todos los componentes que necesitamos para un buen ejemplo de diagrama, de un diagrama lógico. Cuando hablamos de un diagrama lógico, es un diagrama de modelo, entidad, relación. Modelo, entidad, relación. Este puede ser nuestro modelo lógico. ¿Qué debe tener? ¿Cuáles serían los componentes? Ya lo sabemos. Cuando yo les pregunte cuáles son los componentes de un diagrama lógico o de un modelo de entidad-relación, ¿cuáles serían los componentes? Ahí ya están todos. ¿Quién me responde? Los componentes son las entidades, los Sí. atributos, las relaciones y las cardinalidades que hay entre ellos. Excelente. Muy bien. Entonces, listo. He hecho un buen trabajo. Pues creo que ya todo está bien explicadito acá. Cuando nosotros pasamos de ese modelo entidad-relación, y lo queremos trasladar al modelo relacional, mire que es súper fácil, por eso es muy bueno que ustedes acostumbren siempre a hacer ese modelo primero lógico, porque el modelo relacional ya me convierte estas entidades que tenemos acá, estas entidades de este modelito lógico, las convierte en tablas. Pero estas tablas, acuérdense que tiene, aparte de ser, de identificar los atributos de manera ordenada, entonces ya empezamos a identificar cuáles de los atributos es el único, cuál es el que me va a servir a mí como llave primaria, cuál es el que me va a identificar a mí la entidad como tal, cuáles van a ser los tipos de datos de ese campo, qué va a ser su longitud, ¿cierto? Entonces ya para pasar ese modelo de relación a relacional, cuando yo les digo cuál es la diferencia de un modelo entidad-relación a un modelo relacional, ¿ustedes qué podrían decir? Resumidamente. Según estos ejemplitos que están acá. Bueno, más que todo, se podría decir como el modelo de relación es como más específico a cada entidad y el modelo relacional se maneja de forma de por tablas, por así decirlo. Tablas. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Esa es la diferencia. Que el uno es un modelo lógico que podemos verlo como un dibujito, mientras que el modelo relacional, ya todas esas entidades que nosotros identificamos allá como, como dibujo,
entre comillas, se nos van a convertir en tablas. Esa es la diferencia, modelo entidad, relación y modelo relacional. El modelo relacional, entonces ya nosotros identificamos que la cédula es nuestra llave principal y siempre la vamos a identificar como PK en inglés, primary key o primary key, bueno, como lo quieran llamar. Esa siempre va a ser nuestra llave primaria. ¿Cuál? El dato único único e irrepetible que tenga la entidad. Aquí aparece la cardinalidad de uno a muchos. ¿Y por qué aparecerá cédula aquí en cubículo? Acá hay dos entidades, una profesor y otra cubículo. Los atributos de profesor son cédula, nombres, apellido y género, y la entidad principal de el atributo principal, perdón, de la entidad profesor sería cédula. ¿Por qué me aparece esta cédula? ¿Ustedes por qué creen que me aparece esta cédula acá en este segundo cuadro que se llama cubículo? Profe, ¿me Más que repite la todo pregunta? porque ¿Por qué ustedes creen que se traslada esta cédula que tiene llave principal al cubículo, que queda como en verdecito y aparece ya no como llave principal, sino como una llave foránea? María, Ajá. Pues, ¿Por profe, qué pasa porque esto? son dos entidades distintas, pero en las dos entidades está el atributo cédula que se relaciona. Entonces, en la entidad profesor, la cédula es llave principal, primary key, y en cubículo es la llave foránea porque ya existe como primary key en la entidad profesor. En la entidad cubículo no es una primary key porque la primary key es el número de cubículo, que es un número único. Exactamente, exactamente. Listo, muy bien. Bueno, para de pronto identificarlo mejor. Entonces, acuérdense que cada entidad tiene unos atributos y cada entidad tiene un atributo primario para poderlo identificar únicamente, para que tenga su identificación como tal. En las bases de datos, cuando estemos haciendo nuestro diseño relacional, siempre esta llave primaria de cada tabla, cuando tienen una relación, cuando hay una relación y cuando hay una cardinalidad de por medio, la llave primaria se nos va a convertir en llave foránea, por la explicación que está dando su compañero, ya que cubículo tiene una llave primaria, que es la que lo tiene que identificar a esta entidad cubículo. Pero para poder acceder nosotros desde cubículo a profesor, pues nosotros tenemos que tener una relación. Entonces la relación va a ser a través del atributo cédula que va a ser la llave principal de profesor. Entonces, ese es el campo foráneo, por eso se llama campo foráneo, porque no hace parte, la cédula no hace parte de la entidad cubículo, hace parte de la entidad profesor. Es como un espía, ¿no? Entonces, la cédula nos sirve como espía para traer la información o para hacer la relación entre estas dos tablas y poder tener desde profesor toda la información de cubículo y desde cubículo toda la información de profesor. ¿Esto se entiende, muchachos? ¿Alguna pregunta allí? Si tienen preguntas, es momento de hacer preguntas. Listo. Entonces, aquí ya tenemos 3 tablas. Miremos estas 3 tablas. Está la entidad de estudiantes, está la entidad de préstamos y está la entidad de libros, que habíamos ya hablado. Cada una de estas entidades, observen que tienen una llave principal. ¿Cuál es la llave principal de estudiantes? ¿Cuál es la llave principal de estudiantes, muchachos? número ID. El ID. Ajá, número ID. Muy bien. ¿Y cuál es la llave primaria de libros? ISBN. Y SBN, exactamente. Esta es la relación, lo que yo les había explicado hace un ratico. Como esta relación es de muchos a muchos, esta tabla préstamos se crea porque
siempre, siempre, siempre que pase una cardinalidad y ustedes identifiquen una cardinalidad de muchos a muchos, hay una tabla que se crea inmediatamente, ustedes se van a dar cuenta cuando utilicen el gestor de bases de datos y le estén dando esa cardinalidad en la relación de las tablas, inmediatamente el gestor les genera una tabla adicional que va a contener su propia llave primaria y las dos foráneas de la tabla y de pronto algunos campos adicionales que nosotros determinemos que son necesarios para la entidad. Entonces, miren que la entidad principal de estudiantes pasa a ser foránea a préstamos y la entidad principal o la llave primaria ISBN de libros pasa a ser llave foránea a la entidad préstamo. Entonces, miren que se hace esa fusión porque la cardinalidad es de muchos a muchos. Entonces, esto lo van a ver siempre, 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 porque es una regla del modelado. Entonces, para que también lo tengan en cuenta. Bueno, acá hay otro Profe, una ejemplo. pregunta. ¿Sí? En lo que su merced está indicando ahí, la llave foránea solamente se da cuando la relación es de muchos a muchos. No. La llave foránea siempre tiene que, o sea, la llave foránea hace parte, es protagonista frente a una relación cualquiera. No tiene que Pero ver como tal no tiene. con No, el tipo de cardinalidad, sino que solamente sean relacionales. exactamente. Cuando hay Ok. una relación, independientemente si es de uno a muchos, de uno a uno o de uno a m, ¿sí? Sí. O de muchos a muchos, siempre va a haber, es la que nos va a permitir hacer la relación frente a la tabla. Entonces, se nos va a convertir siempre, siempre en llave foránea. Aquí lo que yo pretendo que ustedes me entiendan es cuando hay relación de muchos a muchos, entonces se crea una tabla adicional que va a contener las dos llaves foráneas de las tablas que se están relacionando. ¿Sí? Pero siempre, siempre, la que nos va a permitir la relación es la llave foránea, que se convierte a través de la... Es que es un juego de palabras, ¿no? Siempre la llave primaria se nos va a convertir en foránea cuando hacemos la relación a otra tabla. Ese también es otra regla. ¿Me hice entender? ¿De la Sí, respuesta? profe, gracias. Sí, la respuesta. Bueno, entonces miren que acá aparece un modelo relacional ya. Un modelo relacional estructurado con sus entidades, sus llaves primarias, sus llaves foráneas. Aquí está tu pregunta. Mira que decano se relaciona a través de facultad y entonces la llave primaria de decanos, que sería la cédula, pasa a ser llave foránea a facultad. ¿Sí ves? Y facultad se relaciona con una cardinalidad de uno a muchos en la tabla o en la entidad docentes, en donde el número que sería PK, la llave primaria, pasa a ser la llave foránea a docentes. Entonces, cada tabla sí o sí debe tener su llave primaria y su llave foránea, que es la que nos hace, nos permite hacer la relación o la intrusión, digámoslo así, de la información de la tabla relacionada. Aquí en esta otra de docentes hacia asignaturas, como tenemos una relación de muchos a muchos, entonces se crea esta tabla curso, que es la que me va a contener las dos llaves principales de docentes y de asignaturas y su propia llave primaria, que sería número ID de la entidad o de la tabla curso. Entonces, yo les propongo que empecemos a mirar modelos, empecemos a mirar modelos que tengan toda la estructura y el contenido como tal, que tenga la estructura con llaves primarias, llaves foráneas, las relaciones y las cardinalidades para que ustedes entonces empiecen a desglosar. Bueno, desde este modelo lo miremos acá, por ejemplo, miremos ejemplos. Aquí, este modelo.
Tampoco este. Observen ese modelo, ¿lo alcanzan a ver un poquito? Observemos este modelo. Entonces miren que aquí ya, por ejemplo, no nos aparece el 1, ni el 1AM, no nos aparece, pero nos aparece una simbología diferente. ¿Se observan? Este es un modelo de entidad-relación como aparece allí, pero tiene una estructura. Vamos a ver si por acá explican las lineecitas. Entonces, observen aquí, hay atributos que nosotros los podemos ir identificando de acuerdo a sus propiedades o características, ¿cierto? Hay características, por ejemplo, los valores múltiples o el atributo derivado o un atributo compuesto. Entonces, un atributo compuesto es aquel que se puede dividir su información, que se puede dividir o que puede tener varias informaciones, varias información o varias características propias de cada atributo. Por ejemplo, está el atributo teléfono. Resulta que mi programa, a través de los requerimientos, dice que debe recoger la información del teléfono fijo y del teléfono móvil, o del teléfono de un referente y del teléfono móvil. Entonces, ¿qué necesitamos saber? A través de ese atributo, un atributo compuesto debe tener dos atributos hijos, que sería el teléfono fijo y el teléfono móvil, algo así. Más o menos ese vendría a ser pues un atributo compuesto. Y así sucesivamente, pues nosotros le vamos dando forma a través de la simbología. Por ejemplo, esta lineecita nos representa ya las cardinalidades de 0 a 1, de una relación de 0 a 1. Cuando aparece esta patica de gallo, que le llamamos, o patica de gallina, significa que la relación es de 1 a muchos. ¿Sí? Esta siguiente con una rayita atravesada es de 1 a 1, ¿sí? O de 1 a 1. De 0 a muchos y de 0 a muchos. Entonces, hay diferentes formas de hacer nuestros dibujitos. Entonces, ustedes van a tener que familiarizarse con cada una de ellas y escoger cuál es la que les parezca pronto más, con cuál se identifican más cuando en el momento de hacer su dibujo. Aquí, por ejemplo, están viendo las características que puede tener un atributo. Un atributo puede ser una llave primaria que se identifica con un subrayado, ¿cierto? Puede ser un atributo derivado, puede ser un atributo multivaluado, que fue el que les expliqué, puede ser están las relaciones, están las lineecitas, o sea, las relaciones que aparecen allí en línea punteada, quiere decir que son relaciones opcionales, o sea, que no son dependientes. Hay muchas estructuras en las cuales nosotros debemos identificar si hay una dependencia, o sea, sí o sí requieren esa conexión o si no. Entonces, la identificamos a través, todo se identifica a través de los requerimientos. Entonces, aquí aparecen también el estilo de las tablas, la simbología, las flechitas. Yo regularmente no utilizo flechas. A mí no me gusta utilizar flechas, siempre utilizo más bien esta clase de conexiones. O sea, líneas que me identifiquen las relaciones o las cardinalidades y atributos. Y en los atributos sí se debe, sí o sí, pues colocar si es derivado, si es multivaluado, ¿sí? Cuando es multivaluado, muchas veces ustedes van a encontrar la simbología doble elipse o doble óvalo. Entonces ahí se dan cuenta que es multivaluado. Aquí, por ejemplo, que nos aparece cuando busqué el diagrama. Entonces miren que aquí aparece cuántas entidades aparecen allí. Contémoslas. ¿Se me fueron? 4 y medio. No, profe, 9. hay como 12. Sí,
A ver, contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 entidades allí. Listo. Entonces miren que acá aparece dos rayitas y una pate gallina. ¿Qué querrá decir esta relación aquí? Busquen, investiguen a ver. ¿Qué querrá decir? ¿De Y uno a miren muchos? que de uno a muchos o de muchos a muchos. Busquemos una de muchos a muchos a ver si la encontramos. ¿No? Hockey game, a user score picks, sería de muchos a muchos, ¿cierto? Y entonces aquí aparece la tabla adicional que se crea. Entonces, miren que aquí estas tablas, aquí ya aparecen mucha información que solo sí el desarrollador es la que la puede identificar porque él es el que entiende de qué manera se relacionan las tablas y cuáles son las características especiales en las relaciones de cada una de ellas. Entonces, les recomiendo, voy a darles este enlace porque está como chévere, como bien explicadito aquí los diagramas de relación, las características, de qué manera utilizar la simbología para que ustedes vayan. Les voy a compartir este link. Y bueno, entonces allí la propuesta es, vamos a seguir aquí trabajando con nuestra herramienta educativa. A ver si me deja, pues. Se me fue. SQL, conceptos, entidades. Acá hay un ejemplito que me gustaría que lo hiciéramos rápidamente. Por si acaso dejaste de compartir, solo por si acaso. Ah, bueno. Gracias por avisarme. Aquí, bueno, por aquí miremos los elementos de la base de datos. Vamos a ver clasificación. Esta me gustaría, porque esta clasificación de elementos de base de datos aquí se equivoca mucho. Se me equivocan con el concepto de cuál es entidad, cuál es el atributo y cuál es el valor. Les voy a compartir esto y ustedes en sus PCs, por favor, me van a compartir quiénes me van a compartir por aquí mismo quiénes sacan el 100%. Entonces vamos a hacerlo en 10 minuticos, 5 minuticos les doy pues para que lo hagan desde sus espacios, hagan las preguntas y respuestas y me compartan el pantallazo de 100% del score. Profe, discúlpeme, ¿me puede repetir lo que dijo? Es que estaba acá atendiendo un tema y no Les pude escucharlo. compartí, ok, Luis, les compartí un link para que hagan el ejercicio de escoger qué les parece, si es un atributo, una entidad o un valor, y me compartan el score cuando alcancen el 100%. ¿Cuál es el enlace? Porque en el chat solamente Ok, aparece el profe. de Lucy Char. Ya, espérate un segundo. Sí, es que es de Lucy Chart, que es un diagrama de relación. Ese es el enlace. Allí, entonces, lo que vas a buscar es la clasificación de elementos de las bases de datos, si no te sale inmediatamente las instrucciones allí para hacerlo. Entonces, te vas a qué es un diagrama de entidad-relación y vas a utilizar la actividad clasificación de elementos de bases de datos, que es la actividad 1. Ok.
No, profe, no lo encontré. Si quieres me compartes pantalla, yo te digo. ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás? Es que Acuérdate. de pronto es por lo que estoy en el celu. Creo que podría reiniciar un momento, o sea, darle F5 a la página porque creo que esa no es. Sí, porque yo entro es a la página de consulta de Lucy Lucis Chart. Chart, pero no hay actividades ahí. ¿No es la dirección entonces? No, profe. Ay, listo. Entonces, bueno, dame un segundito ya. Ay, cierto. Totalmente cierto. Espérenme entonces, porque parece que no es. Esta de acá. Observan. Miremos a ver si es así. Contenido subsanado. Esta sí es. Ujú. Sí, esa sí es. Entonces, nos vamos a la última página y escogemos la actividad 1. Bueno, para Jadis que me dice, profe, buena, si la grabación apenas terminemos acá, que le dé salir, la opción salir, me permite liberarla y se las comparto siempre, como yo la bajo a YouTube para que no tengan ningún problema ustedes. Entonces les comparto siempre el enlace por los anuncios, por, por Sajuna o por Sayuna, y se la comparto también a los voceros.
A ver, por acá ya me enviaron uno. Volver a intentar. Ay, sí ve, entonces nos hemos equivocado. 44, no, no. Entonces vamos a hacerle más. A ver, ¿quién saca 100? Vuélvelo, bueno, ahí te va a volver a dejar intentarlo tantas veces quieras para que puedas obtener el 100%. A ver, ¿quién saca 100%? ¿Sí lo están haciendo, chicos? Yo no lo, pues yo sí me abrió la página, pero de pronto por lo que estoy en el celular no lo puedo hacer. No te deja, Jorge, ¿lo No. estás haciendo? Michael, Oscar. Bueno, ahí les dejo la tarea entonces entonces seguimos. Ahí les dejo la tarea Sí, porque es profe, ya voy a importante que enviar ustedes. Listo. Sí, ya yo voy a lo Porque enviar envié. la captura. Ahí lo envié. Vale. Eso, 100%. 72. No, yo quiero que me saquen el 100% para estar segura que entendieron todo. Entonces háganlo hasta que se hagan seguros de que ya identifican cuáles son los atributos, cuáles son los valores, cuáles son los más que dice allí, cuál es la entidad, cuál es el atributo y cuál es el valor. Es importante darnos cuenta de que entendimos muy bien estos conceptos. Bueno, entonces muchachos, bueno, ya prácticamente van 2 horas. Les dejo la tarea para que en la próxima clase me compartan este ejercicio al 100%. Listo, y con esto empezamos la próxima clase, la próxima sesión. Muchísimas gracias, me despido, pues hasta hoy no vamos a avanzar más para dejar pues más temáticas. Vamos a dejar bien los conceptos claros para poder arrancar a hacer nuestro modelo del caso que nos pusieron, pero primero quiero que hagan unos ejemplitos antes y poder practicar de alguna manera, hacer varios ejemplos antes de desarrollar la actividad. Y bueno, nada, muchísimas gracias por la participación, por estar acá súper atentos, por estar respondiendo activamente las preguntas que les propongo. Y no, les deseo un feliz resto de tarde. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Ujú. Hasta luego, profe. Muchísimas Hasta Hasta gracias. luego. luego, profe, gracias. Ok.